continuamos con Carlos Fonseca Amador. Gracias por estar con nosotros. Perdón, Carlos Fonseca Terán, ¿verdad? Hijo del comandante Carlos Fonseca Amador, pero como tengo ya en el registro, le cambié el apellido a Carlos. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y queríamos hablar de los temas de actualidad y sobre todo en unas circunstancias en las que América Latina vuelve a estar bajo la bota o bajo la intención de colocarnos de nuevo la bota, ¿verdad?, de el imperialismo norteamericano. A algunos no les gusta que hablemos del imperialismo, pero el imperialismo es el imperialismo, o sea, no hay vuelta de hoja, ¿no? Y en ese sentido, yo recordaba hace poco, cuando teníamos aquí el placer de, o el honor de conversar con el canciller boliviano, que hace varias décadas pues nos instalaron dictaduras militares en toda la América Latina y el Caribe, y que eso era lo bueno, lo que recetaba el yanqui, ¿no? Y eso era correcto, y eso costó miles y miles y miles de vidas, y ahí la lucha armada y todo lo demás. El presidente Ortega hace poco, durante esa reunión con cancilleres del ALBA, expresó que era un momento crucial, considerando el tema de Bolivia, porque estaba en juego la, es decir, la voluntad de los pueblos por irse por la vía electoral, pero que cuando te van cerrando esos espacios, los pueblos encuentran otras formas de alcanzar el poder, que es la vía armada revolucionaria. De alguna manera eso pues fue tendido por algunos sectores tontos y que no conocen la historia, como una amenaza, o como que el presidente estaba diciendo algo que estaba fuera de contexto, pero efectivamente para los que conocemos la historia, pues me incluyo, pues conocemos la historia, ese es una advertencia, o más bien está diciendo, tengan cuidado, están jugando con fuego, como él lo dijo, ¿no? Claro. Porque los espacios se van cerrando. Carlos, bienvenido. Gracias. Eso hizo que también hicieras un comentario acerca del tema, ¿no? Sí, efectivamente hubo una época en la que Estados Unidos defendía sus intereses en el hemisferio a través de dictaduras militares de derecha. La dictadura somocista fue un típico ejemplo sobre esa política norteamericana, porque hoy algunos olvidan que la dictadura somocista, al igual que el golpismo en la actualidad, fue el instrumento del imperialismo norteamericano para mantener la dominación sobre nuestro país. Y fue producto de la intervención militar norteamericana, que fue derrotada militarmente por Sandino, pero al ser asesinado Sandino a traición impusieron la dictadura somocista. Por eso Somoza era considerado el último de los marines, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, en esa época se definió por parte del movimiento revolucionario la estrategia de la lucha armada, producto de la cual triunfa la revolución cubana y triunfa nuestra revolución, la revolución sandinista. La revolución cubana es la que inaugura la época de las luchas guerrilleras de liberación nacional, de las cuales la única triunfante fue la de Nicaragua, que a su vez inaugura el fin de la dictadura militar. Cuando triunfa la revolución sandinista, los Estados Unidos consideran agotado el método de las dictaduras militares que ellos enmarcaban o justificaban con la Guerra Fría, con la confrontación con la Unión Soviética. Claro. Aunque las luchas de liberación nacional eran por la confrontación entre norte y sur. Claro, y es y oeste, correcto. Porque eran entre los países ricos y los países pobres, y no entre el campo capitalista y el campo socialista. Pero bueno, el asunto es que Nicaragua logra, con el triunfo de la revolución sandinista, el fin de las dictaduras militares en América Latina. Posteriormente, triunfa la revolución bolivariana, y a partir de ahí comienza a darse la llegada al gobierno de parte de las fuerzas de izquierda en América Latina.
el movimiento revolucionario comienza a acceder al gobierno y a los espacios de poder a partir de la vía electoral dentro del modelo democrático burgués, es decir, con reglas del juego hechas por la burguesía, la oligarquía proimperialista en su propio beneficio. Es decir, las reglas del juego de la democracia burguesa responden a los intereses de la burguesía, a los intereses de las clases históricamente dominantes. Y aún así, la izquierda logró derrotar a la burguesía electoralmente, con las propias reglas del juego puestas por la burguesía. No es gracias a la democracia burguesa que la izquierda llega a los gobiernos en diferentes países de América Latina. Es a pesar de la democracia burguesa. Y es gracias a la lucha popular, porque en todos los países donde la izquierda llegó al gobierno, esa llegada al gobierno de la izquierda fue precedida de luchas populares fuertísimas que hasta derrocaron gobiernos en Sudamérica. Entonces, sin embargo, vemos ahora que la burguesía, que la derecha proimperialista, las oligarquías, ya prácticamente están haciendo a un lado su propio modelo político, que es la democracia burguesa. Están haciéndolo a un lado porque ven que no les está sirviendo. Ven que la izquierda, ven que las fuerzas populares le están ganando la batalla con sus propias reglas del juego, con las propias reglas del juego que están diseñadas para que siempre gane la derecha. Aún así, le gana a la izquierda las elecciones. Entonces ellos comienzan a dar golpes de Estado. Honduras, Paraguay, Brasil, los intentos en Venezuela, aquí, en Ecuador, y ahora tenemos el caso de Bolivia. Pues, claro. Entonces, si vos te fijas, en la mayor parte de países donde la izquierda ha perdido el gobierno en América Latina, lo ha perdido por golpes de Estado y no por elecciones. ¿Ves? Entonces, vos tenés un hecho, y es que la derecha está renunciando a su propio modelo político. Cuando esto sucede, es porque hay desesperación. O sea, la derecha está desesperada. Bolivia es la mejor muestra de eso. El descaro con el que hicieron este golpe de Estado, las barbaridades que han hecho, porque fíjate que los otros golpes de Estado tuvieron, digamos, cierto cuidado en guardar las apariencias institucionales, que no hacían que dejaran de ser golpes de Estado. Sin embargo, cuidaron más la forma. En este caso, atropellaron todo, mano. Es decir, fue una cuestión increíble el descaro con el que hicieron este golpe. Lo cual te demuestra el nivel de desesperación. ¿De dónde viene ese nivel de desesperación? De los avances de la izquierda. Llegamos al gobierno en México. Se levantó Ecuador, se levantó Honduras, se levantó Haití, se levantó Chile. Ganamos en Argentina. Y ahora en Bolivia y en Uruguay quedamos en primer lugar y vamos a ver lo que pasa en la segunda vuelta. Sí. Entonces, y en Bolivia se gana en primera vuelta, entonces ya es un nivel de histeria el que tiene la derecha, pues, frente a este año victorioso de la izquierda en América Latina. Entonces, en ese contexto victorioso de la izquierda en América Latina es que la derecha llega al acto desesperado de dar un golpe de Estado con estas características, que es una, digamos, podríamos decirle una victoria pírrica de la derecha. ¿Ves? Porque está clarísimo que el pueblo de Bolivia está movilizado, está dispuesto a dar la batalla, ya está dando la batalla. Ahorita no es que volveremos y seremos millones, como dijo Tupac Katari, es que ya son millones. Solo falta volver, ¿me entendés? Y ya está ahí, pues digamos, las condiciones dadas para poder plantear esa batalla. Pues claro, habría que referirse también a las características propias que tiene Bolivia
que son distintas a las nuestras, distintas a las de Venezuela, distintas a las de Cuba, ¿verdad? Que fueron, digamos, esas diferencias las que permitieron que la derecha lograra, digamos, derrocar temporalmente al gobierno de izquierda. Ahora, el planteamiento del comandante está vinculado precisamente con el hecho de que cuando la derecha renuncia a la democracia, ¿qué nos queda a nosotros? La lucha armada, no hay de otra, ¿me entendés? Pero no porque nosotros querramos, sino porque es lo que ellos están planteando. Los revolucionarios nunca somos los que decidimos si vamos a la lucha armada o no. O sea, las clases oprimidas no son las que deciden si hay violencia o no hay violencia. La violencia comienza con la explotación, con la opresión. Y con mucha más razón, si también la violencia la ejerce la clase dominante a través de golpes de Estado y a través de dictaduras militares. ¿Me entendés? Entonces, en esas circunstancias, las clases populares no tienen de otra que defenderse de esa violencia, de esa agresión violenta de la clase dominante a través de la violencia revolucionaria. Sí, terminan con un gobierno constitucional, lo interrumpen el periodo porque él había sido electo en las elecciones anteriores y ahora le dicen, usted no puede participar. En el caso de Evo, puede decir, claro, no quiero que participes, pues, porque a mí no me gusta, pues, punto. Claro. Pues. Eso es parte, digamos, del cinismo con el que han estado manejando la situación, pues. Pero eso es algo que va totalmente contra la realidad, pues, ¿me entendés? Hay un pueblo movilizado en pie de lucha y tiene un líder. Y esa es una realidad que no la pueden negar ellos, ¿me entendés? Además de que no la pueden negar porque es una realidad objetiva, tampoco pueden hacerlo legalmente. O sea, institucionalmente están listos, la derecha en Bolivia. Eligieron una presidenta sin quórum. Claro, Ni siquiera fue que la eligió, digamos, una minoría, sino que no hubo quórum. Sí, no podía hacer la decisión, sí. Sin embargo, el MAS, la bancada del MAS, por ser debido pues a la aplastante mayoría que tiene en el poder legislativo en Bolivia, sí hizo quórum y logró elegir presidente para que y no aceptó la renuncia. O sea, Evo sigue siendo presidente. Claro. Sigue siendo presidente. Claro, él dio ese paso de la renuncia como parte, digamos, del manejo de una estrategia en el marco de una situación extremadamente adversa, ¿me entendés? En el momento, ¿no? Una coyuntura concreta. Claro. Frente a una coyuntura, yo por eso he comparado la renuncia de Evo con el repliegue táctico a Masaya, ¿entendés? Es decir, es un repliegue táctico que hizo para luego volver con más fuerza, como él mismo dijo, pues, ¿me entiendes? Ahora, sobre este tema, Alberto, de la lucha armada, yo creo que es importante, está vinculado con lo que te decía de las diferencias entre Bolivia y nosotros. Una de esas diferencias fundamentales es que aquí tenemos las armas, fíjate. Pequeño detalle, pues. Pero no solamente se trata de que tenemos un ejército, una policía que se identifica. Hombre, un ejército y una policía que son respetuosos de la ley. Claro. Con eso bastaría. Pero como sabemos que el poder es clasista, entonces eso es cuento, ¿me entendés? Pero no solo se trata de eso, de tener una policía y un ejército respetuosos de la ley, apegados a la Constitución, sino que, y no solamente afines políticamente al gobierno, ¿ya? Sino que identificados con el proceso revolucionario, con el proyecto revolucionario que está en marcha en Nicaragua, y que son parte y que surgieron de ese proyecto revolucionario, son parte su origen está ahí, inseparable de ese proyecto revolucionario, ¿me entendés? Entonces, no se trata, por lo tanto, de una institución armada separada del pueblo, pero que simpatiza, digamos, con un proyecto progresista, porque cuando las Fuerzas Armadas están separadas del pueblo, responden a la burguesía. Y en este caso, se trata entonces de instituciones armadas que son expresión institucional del pueblo armado. Son las armas en manos del pueblo que se expresan institucionalmente
a través de las Fuerzas Armadas y de la policía. Por eso es que estamos hablando aquí, ¿verdad?, del pueblo armado. Y no estamos hablando simplemente del apoyo de las instituciones armadas, sino que es el pueblo armado, pero no es armado a como se arma la gente en los Estados Unidos, que van a comprar como que fueran... Sí, ahorita hay una matanza, sí, otro tiroteo a cada rato, sí, claro. Sino de que es en el marco de la institucionalidad, del orden jurídico del país, en el marco de las leyes y de la Constitución, es que el pueblo toma las armas y esto tiene, digamos, una expresión institucionalizada. ¿Me entendés? Ahora, eso es en el caso nuestro, en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, ¿verdad? Tenemos el pueblo armado. Pero por otro lado, donde no tiene a la izquierda el gobierno, igual el pueblo tiene derecho a armarse para luchar en defensa de lo que es justo, de lo que es correcto, de la razón, que fue lo que se hizo en los años 60, en los años 70, en los años 80 todavía, en América Latina. Y es a lo que nos está llevando esta situación. ¿Ves? Entonces, a eso se refiere el comandante, en el sentido de que si se nos cierra la vía electoral, aquí no hay de otra que luchar con las armas. ¿Me entendés? En el caso nuestro, las armas en manos del pueblo y con una expresión institucional porque tenemos el poder en nuestros países, Nicaragua, Cuba y Venezuela. En el caso de los otros países, estaríamos hablando de las armas en manos del pueblo en una lucha insurreccional, ¿me entendés? En una rebeldía popular armada para defender derechos, claro, frente a las arbitrariedades. Es decir, quien está rompiendo con la vía cívica y constitucional es la derecha, no es el movimiento popular, ¿me entendés? Pero bueno, nosotros seguimos apostando a la vía electoral, pero ya estamos claros de que esa apuesta tiene un límite, y ese límite ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo, ¿ves? Y bueno, en el mismo caso de Bolivia, vos tenés a los Ponchos Rojos, que son una fuerza indígena armada, y que ha sido, digamos, considerada incluso parte de la institucionalidad armada en el país, pero ha sido visto más como algo, digamos, semi-folclórico. Sin embargo, ya en estas circunstancias deja de serlo y se convierte pues en una expresión inicial de un pueblo dispuesto a luchar por a través de cualquier forma en defensa de sus derechos, pues frente a la ruptura que hace la derecha del orden constitucional del país. Ahora, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos, algunos aquí y en otros lados agarraron la vara, como decimos en buen nicaragüense, ¿no? Y se envalentonaron, ¿verdad? Al menos en las impresiones que las redes y algunos planes que tenían para estos días. Vamos a la pausa y ya regresamos. Continuamos, amigos televidentes, y bueno, se conoció en los últimos días, los días recientes, Carlos, que había todo un plan en la que otra vez se involucraba sectores de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y que se iban a convertir otra vez los templos en cuarteles de la maldad, cuarteles para la crueldad, para el fascismo, para intentar un nuevo golpe en Nicaragua. Y se mencionaban las iglesias y todo, pues, o sea, yo creo que nunca antes el pueblo ha estado tan atento a todos esos indicios que indican cuáles son los planes que tienen. Pues la iglesia comenzó entonces en San Miguel, esa iglesia del señor Román, ¿verdad? Que comenzó con él. Yo creo que ellos despuntaron, pero el asunto no era solo con esa iglesia, era con otras, ¿verdad? Que también están en el territorio nacional. Sí, mira, el problema que tienen ellos, el problema que tiene la derecha golpista en Nicaragua, es que ya no pueden sorprender a nadie, ni al sandinismo, ni al pueblo en general, para manipularlo. Y, o sea, ni al sandinismo para lograr avanzar hasta el punto en que lo hicieron el año pasado, ni al pueblo para manipularlo. Pues no pueden sorprender ya a nadie, ya no sabemos su plan de memoria. Y ya el pueblo sabe las consecuencias de esas acciones.
y de ese rumbo, pues, porque hay mucha gente que sin necesidad de ser sandinista ya sabe por dónde viene la cosa y sabe que esa cosa viene por un lugar que no es favorable a los intereses del pueblo, a los intereses del país, ¿me entendés? Cuando ven pues que la derecha comienza a dar, la derecha golpista, esos primeros pasos que ya sabemos cuáles son los siguientes pasos, pues, ¿me entiendes? ¿Cuál es el rumbo de esa estrategia? Ellos lo que están es desesperados porque ven en Bolivia, en los hechos de Bolivia, una oportunidad para crear una imagen de que están avanzando, pues digamos, ¿no? Y que es el momento, pues, ahora ya terminamos con Evo, ahora vamos con Daniel, ahora vamos con Maduro, ahora vamos, ¿me entendés? Ese es lo que ellos quieren presentar como un efecto contagio. Es un término que yo nunca había escuchado. Yo había escuchado el efecto dominó. Ajá, correcto, ¿no? Cuando, efecto en cadena, cuando hay conexión entre unos hechos y otros. Pero en este caso, como no hay conexión, ellos te hablan de un efecto contagio, pero sería en todo caso autocontagio, ¿verdad? Pero la verdad es que es una cuestión totalmente forzada e irreal, ¿me entendés? Por las grandes diferencias que hay entre nuestros países. Pero es que además porque estamos en un momento de avance de la izquierda en el continente, Andrés. Claro. Estamos en una coyuntura favorable a la izquierda. Lo de Bolivia fue, bueno, un revés en una situación general de avance, de ofensiva, de victoria. Yo decía hace poco de que la lucha revolucionaria no es una autopista, ¿ya? Es un terreno lleno de baches, de piedras, de obstáculos, de piedras que caen de repente de los abismos, o sea, un terreno sinuoso, difícil, pero en el que avanzás, ¿eh? Y en el que estamos avanzando, donde obviamente hay tropiezos, pues incluso lo de Bolivia fue un tropiezo no solo en cuanto a lo que es la izquierda en el continente, sino que a lo que es la propia izquierda boliviana. Pero no se ha terminado. Continúan avanzando. No se ha terminado. O sea, es una situación que todavía no se le ve el correcto, así es, correcto. Todavía está en curso eso, no sabemos. Pero aún tomando en cuenta el revés que se sufrió en ese momento, claro, fue algo en correspondencia con la realidad de Bolivia, que es muy diferente a la realidad nuestra, a la realidad de otros países. Pero sobre todo tomando en cuenta que estamos en un contexto de victoria de la izquierda, en un contexto victorioso, de avance de la izquierda en el continente. Pero claro, que si ellos saben que si ellos logran transmitir una imagen distorsionada de que aquí la izquierda va en retroceso, ¿verdad? Entonces, ellos pueden crear un efecto psicológicamente hablando que les permitiría a ellos tener las condiciones adecuadas para crear un ambiente como quienes vienen avanzando, ¿verdad? Entonces, si ellos logran transmitir esa imagen, eso obviamente favorece sus planes. Por eso es que lo están haciendo, pues, ¿me entendés? Pero, como te decía, aquí ya el pueblo aprendió y el sandinismo aprendió. Y aquí ya estamos vacunados contra el golpe. ¿Me entendés? Claro. Ya lo que pasó el año pasado nos permite tener activada la defensa, los anticuerpos, frente a ese mal, que no solo es un mal para el proyecto revolucionario, sino para el país como tal, hombre, ¿me entendés? Para toda la gente, ¿ya? Ahora, el papel de la iglesia, ¿viste? Continúan. Claro. Es decir, algunos señores, pues no todos, ¿verdad? Pero continúan en esa actitud de tratar de continuar con posiciones extremistas que se alejan totalmente de lo que es la labor pastoral.
Así y por el es. contrario la impulsan o tratan de impulsar la confrontación, el Lo cual enfrentamiento. se ha dado, Alberto, Sí, tiempo. desde Si aquí tiempos no vinieron remotísimos. aquí no vinieron a conquistar con el cura al lado, ¿sabes? Con la cruz que bendecía las matanzas de todos los indígenas, es decir, No, no es nuevo. lo que están haciendo es lo que hacían en tiempos de Cristo también. Eh, Cuando Cristo tuvo que sacar a latigazo a los mercaderes del templo. Ujú. Fue el templo que lo Que sacó. también lo recordaba el comandante, sí, claro, Sí, claro, claro. así es, ¿me entendés? Entonces, estos son los mismos que crucificaron a Cristo, los, a lo que se refería también el comandante, ¿eh? El sumo sacerdote, el santo Sanedrín, que fueron los que le pidieron al imperio, le fueron a pedir a Poncio Pilato que crucificara, a Cristo. Entonces, y, este, entonces ellos han actuado de esa forma porque se comprometen con los intereses de las clases dominantes, de los opresores, ¿me entendés? Es decir, una iglesia al servicio de los opresores, no una iglesia, sino una cúpula eclesiástica, una jerarquía, porque no es la iglesia en su Claro, conjunto, claro. sino que es una jerarquía religiosa que está comprometida con los intereses de los opresores, que en Nicaragua perdieron el poder. ¿Eh? Entonces, obviamente actúan políticamente, ¿me entendés? No es una labor pastoral, no tiene nada que ver con la religión lo que están haciendo esos sacerdotes, no tiene nada que ver con su labor pastoral y con la religión, es una posición política la que ellos tienen, no es una posición religiosa, no es un papel religioso de pastores espirituales lo que están ellos haciendo, pues, sino que ellos están al frente de una acción desestabilizadora que atenta contra la paz porque están comprometidos con los intereses de las clases que fueron desplazadas del poder en Nicaragua, pues, ¿me entiendes? Y que quieren recuperarlo. Ahora, en Bolivia, ya sabes, digamos, la parte racial, y así lo ha explicado el presidente Evo Morales, ¿eh? No, mi delito es ser indígena, ese Evo Morales, Sí, ¿verdad? Y claro. en aquella sociedad, pues, así. Pero aunque la gente no lo advierta, algunos no lo advierten, también aquí hay un asunto que tiene que ver con yo soy el que debo estar en la presidencia porque está es decir, yo ahora sí Sí, para sí. ser presidente, porque yo tengo el Claro. apellido, el garbo, y aunque sean nobles arruinados, pues, ¿verdad? Sí. Aunque sean tontos y se llenan de títulos y no tengan el más mínimo sentido común, el más escaso de los sentidos, pero se creen con el derecho de que son los que deben estar ahí, ¿verdad? Por eso la lucha burguesa, que no prosperaron en Nicaragua, no perseguía ningún cambio estructural, sino nada más, por Somoza, a mismo Somoza lo miraba mal, decía, ¿por qué está Somoza ahí si debería estar yo? Claro. Que yo nací para ser Querían presidente, un ¿no? somocismo sin Somoza. Sí, es correcto. Eso es lo que querían los gringos también. Claro, Obviamente, claro, cuando vieron claro. que ya Somoza no les estaba sirviendo, pues, ¿ya? Querían hacer, digamos, un cambio de imagen, ¿verdad? Pero la fuerza del pueblo no se lo permitió, pues, ¿verdad? Porque logramos, porque había una vanguardia revolucionaria, que esa es otra cuestión importantísima que hay que Claro, mencionar, claro, claro. que nosotros, o sea, los bolivianos han estado construyendo una vanguardia, pero no han logrado articular políticamente, digamos, esa vanguardia revolucionaria organizada, que sí tenemos nosotros, que tiene Cuba, que tiene Venezuela, esa vanguardia revolucionaria al frente de la lucha del pueblo. Pero sí es importante señalar que Bolivia cuenta con lo que ha sido un proceso de transformaciones sociales profundas. Claro, claro, ¿Sí? claro. Y esto crea conciencia. Claro, que si hablamos en términos electorales, cuantitativamente hablando, el nivel de desarrollo de esa conciencia no siempre es suficiente. ¿Me entendés? No siempre es suficiente. Sin embargo, se logró en Bolivia la victoria electoral, porque eso hay que decirlo claramente. En Bolivia, además, fíjate que lo que reclamaba la oposición golpista no era que ellos habían ganado, sino que con cuánto había ganado Evo.
¿ya? Es decir, la discusión no era quién había ganado, la discusión era con cuánto había ganado Evo. Esa era la discusión, ¿me entendés? Y viene la OEA y no da una sola prueba. No da una sola prueba de que no hubo ese 10% de ventaja para poder declarar a Evo ganador en primera vuelta. En Europa ganan con el 20 y pico por ciento. Claro, claro, y nadie dice nada. Y después reconocen a la autoimpuesta. Sí, claro, una barbaridad, sí, claro. ¿Cómo es que se llama esto? A la autonombrada, quiero decir. Ahora, viene la OEA, ¿verdad? Y no presenta ninguna prueba. Dice que hubo graves irregularidades, pero se está refiriendo a la ventaja del 10%, no al hecho de que Evo haya quedado en primer lugar, porque eso no está en discusión, claro, está fuera de duda. Claro. Y sin embargo, llaman a nuevas elecciones, ¿me entendés? Y después no les basta y dicen, andate. Pero dime, injustificadamente llaman. Sí, ya no era segunda vuelta, ya no era segunda vuelta, ya era segunda vuelta. Era nueva elección, claro. Y Evo acata. Sí, claro. La disposición de la OEA. Y va más allá todavía y renuncia. Pero no les basta, joder. No les basta a ellos, ¿me entendés? Entonces, eso te demuestra, pues. Pero eso desnuda, los desnuda, sí, Carlos. Deslegitima totalmente. Y eso, fíjate que el representante de Uruguay les dijo una cuestión interesante en el debate que hubo ahí en la sesión de la OEA. Les dice, bueno, aquí tenemos un mandatario que llamó a la OEA, se allanó a todo lo que la OEA dijo, hizo caso a lo que la OEA dijo, y sin embargo, la OEA no movió un dedo para darle las más mínimas garantías a este gobernante, ¿me entendés? A este mandatario. Claro. Entonces, ¿qué señal es esa para, digamos, otros países, para otros gobiernos, en cuanto a las garantías que ofrece la OEA a quien se allana a sus disposiciones? ¿Me entendés? Es decir, para ellos mismos es algo totalmente contraproducente, pero es que eso te demuestra una vez más lo desesperados que están, la desesperación claro, en la que los tiene el momento de derrota que están viviendo, producto de los avances de los avances de la lucha popular y progresista. Quiere decir, Carlos, que vos hablabas el otro día, hace poco hablabas de lo que es el envase, cómo venden las cosas, ¿no? Sí. Pero esta vez yo creo que descuidaron lo del envase, ¿no? Sí. Totalmente, porque se fueron a todas luces y mucho. Es más, el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo esto por donde lo viaja es un golpe de Estado. Y ese tipo, pues, sabemos cómo se comportó y todo lo demás, ¿verdad? Nadie lo puede acusar de chavista. Sí, nadie lo puede acusar. No, para nada, pues. Nadie lo puede acusar de que es foro de Sao Paulo. No, para nada. Y el tipo lo dijo, miren, esto es un golpe de Estado por donde lo veas. Sí. Sin embargo, esto ya no les importa las apariencias, pues, ni guardar el... Eso es lo que indica la desesperación de esta gente. Porque si en algo es experta la burguesía, si en algo es experta la derecha, es en vender imagen, en empacar productos. Así es. Y ya renunciaron a eso. Y ya cuando renuncian a eso es porque están desesperados, no hay que hacer. Y eso nos indica a nosotros, o nos confirma a nosotros, que seguimos en ofensiva, que seguimos venciendo. ¿Me entendés? Entonces, la situación que está planteada nos indica claramente el momento de avance victorioso que tiene la izquierda, que tiene el movimiento popular revolucionario y progresista en América Latina en estos momentos. Los crímenes los están ocultando, Carlos. Sí, la represión la están escondiendo, igual que están haciendo en Chile, ¿verdad? No pasa nada. Por supuesto. Es decir, un doble rasero de todos los organismos. Y dicen que aquí estamos en guerra. Correcto, y aquí todo está bien, o sea, sí. Es una barbaridad, la verdad. Sí. Y la gente que viene se sorprende y dice, pero si que no hay guerra, aquí todo está bien. ¿Cómo se llama?
el famoso lema de los nazis. Miente, miente, miente. Goebbels. Una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Eso es lo que ellos aplican. Es lo que aplican ellos como parte de sus maniobras antidemocráticas, de sus maniobras a favor de los intereses del imperio. Pues, ahora que hablas de intereses, todo se mueve por asuntos de intereses, ¿no? Por ejemplo, Bachelet, ¿dónde está? Es chilena. ¿Dónde está la señora Bachelet? Bueno, y que viene supuestamente eligiendo y todo lo demás. ¿Dónde está ahora? Bueno, está ganándose su dinerito, ¿no? Está cuidando su cargo, está cuidando su posición, está cuidando su retiro, está en otra cosa. Sí. Urrejola, la mujer que vino aquí, ¿verdad? Con el cuento de que era imparcial y objetiva, nadie le cree, también es chilena. Pero eso no me sorprende porque ha trabajado para los gobiernos de la derecha y todo lo demás, ¿verdad? Ella es una profesional, una obsesiva burócrata, ¿no? Sin embargo, pues todas esas voces están acalladas. El mismo Almagro, pues, viniendo del Uruguay, una actitud en la que todo el mundo dice, hombre, este señor se está buscando la reelección, pues, y la va a asegurar, o la podría asegurar nada más complaciendo al imperio, ¿no? Y la verdad es que el que manda son los Estados Unidos, a pesar de que no ha firmado algunas cosas, es los Estados Unidos los que mandan. No, eso está clarísimo, pues, o sea, el papel de Estados Unidos en todo esto siempre queda, digamos, expuesto, pues siempre queda a la vista. Ellos mismos se encargan, pues por si alguien tiene dudas, ellos mismos se encargan, sobre todo con esta administración que tienen, con la torpeza que los caracteriza, pues con ¿cómo se llama esto? La chapucería, pues, con la que actúa Trump, pues, ¿me entendés? Hace mucho más fácil demostrar que son ellos los que están detrás de todo esto, pues los que están dando las órdenes, los que están bajando las orientaciones. Es un plan que está diseñado pues previamente. Son impresionantes las similitudes de las imágenes, ¿verdad? De las acciones golpistas, violentas que se dieron en Bolivia, lo cual confirma lo que nosotros hemos planteado siempre, de que esto es un formato que ya está elaborado, pues, ¿me entendés? Que es un plan que está orquestado por los poderosos del mundo contra los rebeldes en el poder, en los países los rebeldes en el poder, claro. Donde estamos los rebeldes en el poder, los revolucionarios en el poder, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo del imperio, pues, a los mal portados, a los que no se arrodillan ante los intereses, a los Andrés Castro que los agarran a pedradas cuando no tienen con qué más defenderse, a esos ellos los agreden, ¿me entendés? A los Benjamín Celedón, a los sandinos, a los que se rebelan contra el imperio los agrede y utiliza instrumentos como fueron lo que hablábamos al inicio, pues las dictaduras militares, en este caso nuestro, el somocismo, pues, que fue el instrumento de los Estados Unidos, a como lo es ahora el golpismo. ¿Ah? El golpismo es el heredero del somocismo como instrumento del imperialismo norteamericano contra los intereses nacionales de Nicaragua. Claro. No solamente contra la lucha revolucionaria, contra las transformaciones sociales, sino contra los intereses de nuestra nación, porque al imperialismo no le conviene que Nicaragua se desarrolle. Eso va contra los intereses de ellos porque atenta contra la dominación que ellos han ejercido y producto de la cual es que ellos se han enriquecido, saqueando los recursos de los países del resto del mundo, pues. Ahora, brevemente, la fortaleza del sandinismo en circunstancias como esta, Carlos. Sí, una militancia fuerte, sí. Una militancia alerta. Claro, parte de lo que estábamos viendo sobre el tema de los mecanismos de defensa que hemos desarrollado. También, además de eso, tenemos el fortalecimiento del sandinismo como fuerza organizada, la mayor vitalidad, cómo han aflorado las iniciativas, cómo se ha retomado la formación política, ideológica de nuestra militancia, ¿me entendés? Es decir, todos los esfuerzos que se están haciendo al respecto,
nosotros tenemos en este momento un frente sandinista más cohesionado, mejor organizado y más consciente que antes del intento de golpe. Claro. Cuando ya teníamos un frente sandinista bien organizado, bien consciente y bien unido, pero ahora lo estamos muchísimo más que en ese momento. Estamos más sólidos, porque así es, pues, cuando no te logran aniquilar, te fortalecen. Claro. Por eso hablamos de la vacuna, pues, estamos vacunados contra el golpe, ¿verdad? Eso es, pues, ¿qué cosa es una vacuna? Es el virus. Es el virus que en una dosis que lo que hace es no enfermarte, sino desarrollar defensa. Y eso es, estamos inmunizados contra el golpe. Gracias, Carlos, te agradezco. Gracias por haber venido. Nosotros vamos a ir a una pausa, no se vaya. Ya volvemos con Jader y las internacionales. Ya regresamos.